En Navidad, mi yerno Jesús Colmenares sonrió con desdén y dijo: «Si no fuera por lástima, nadie te habría invitado». Solo me reí. No dije nada. Esa noche, al llegar a casa, congelé todas las cuentas familiares que estaban usando con mi dinero. Pero ni siquiera yo podía prever hasta dónde sería capaz de llegar Jesús por codicia. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde lo haces. Déjame contarte cómo comenzó todo este desastre. Soy Margarita Torres, tengo 64 años y creí haber ganado el derecho de disfrutar mis años dorados. Mi esposa, Roberta, falleció hace 2 años. Me dejó una vida económicamente cómoda, pero una soledad que dolía profundamente. Cuando mi hija Daniela y su esposo Jesús empezaron a pasar apuros económicos, ayudarlos me pareció lo natural. Después de todo, ¿para qué sirve el dinero si no es para ayudar a la familia? Durante 2 años estuve pagando discretamente su hipoteca, los pagos del coche y sus tarjetas de crédito. No porque me sintiera obligada, sino porque quería que Daniela se sintiera exitosa. Jesús, por su parte, jamás trabajaba. Decía que estaba encontrándose a sí mismo a través del yoga y retiros de bienestar que costaban miles de pesos. Me mordí la lengua. Esposo feliz. Vida feliz. ¿Cierto? La Navidad llegó con todo su espectáculo habitual, en casa de Daniela. Jesús había superado sus propias expectativas con la decoración. Todo pagado con mi dinero, aunque nunca lo reconociera. Estaba toda la familia extendida. Tías, tíos, primos, todos reunidos alrededor de la enorme mesa que yo había ayudado a comprar. Todo parecía perfecto, hasta que Jesús se levantó para brindar. Alzó su copa de vino con una sonrisa calculada. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. La familia es importante, especialmente para quienes no tienen a nadie más. Sus ojos se clavaron en los míos. Estamos tan bendecidos de poder abrir nuestro corazón y hogar a quienes lo necesitan. Margarita, sabemos lo sola que has estado desde que Roberta falleció. Y sinceramente, si no fuera por lástima, nadie te habría invitado en estas fiestas. La habitación quedó en completo silencio. Sentí todas las miradas puestas sobre mí, esperando ver cómo reaccionaba. Daniela parecía mortificada, pero no dijo nada. Nada. Mi propia hija se quedó sentada, inmóvil, mientras su marido me humillaba frente a todos. Le sonreí con dulzura y levanté mi vaso de agua. «Qué amable de tu parte, Jesús. Te agradezco sinceramente tu honestidad». Por dentro, ya estaba calculando exactamente qué cuentas congelaría primero. El resto de la cena pasó como en una niebla. Jesús seguía interpretando su papel de perfecto anfitrión, mientras yo repasaba mentalmente cada pago que había hecho en su nombre. La casa de la que estaban tan orgullosos, el coche, sus tarjetas, las clases de yoga, los tratamientos de spa, toda esa generosidad mía. Al llegar a casa esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y comencé a hacer llamadas. Primero contacté con el banco y detuve las transferencias automáticas para la hipoteca. Luego llamé a las compañías de tarjetas de crédito y me retiré como garante de sus cuentas. Para cuando terminé, era casi medianoche. Me serví una copa de vino y me recosté en la silla. Estaba extrañamente tranquila. Jesús quería sinceridad. Estaba a punto de recibir más de la que podía manejar. A las 8 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?». Era la voz de Daniela, nerviosa, con un tono que no le oía desde que era adolescente. Tomé un sorbo de café
y miré la nieve caer por la ventana de mi cocina. Buenos días a ti también, querida. ¿Cómo va tu día de descanso? No juegues conmigo. El pago de la hipoteca fue rechazado. El banco llamó a las 7. Jesús está en crisis total. Casi sonreí con la imagen. Cancelé la transferencia automática, Daniela. Me pareció lo más responsable después de lo ocurrido anoche. No puedes estar hablando en serio. ¿Vas a arruinarnos el crédito por algo que Jesús dijo? Algo que dijo, como si hubiera comentado sobre el clima. No fue una broma. Fue una humillación pública. Mamá, ya sabes cómo es Jesús. Solo intentaba ser gracioso. Sí, sé exactamente cómo es Jesús. Manipulador. Y lo suficientemente estúpido como para morder la mano que le da de comer. Podemos hablar de esto en persona. Ven a almorzar hoy. Jesús quiere disculparse. Reí. De verdad reí. No lo creo. Pero dile a Jesús que agradezco el gesto. Tras colgar decidí investigar. Jesús siempre había sido vago sobre su pasado, alegando una familia complicada. Daniela, siempre la salvadora, nunca le preguntó más. Pero ahora tenía recursos. Y más importante, tenía motivación. Un investigador privado me cotizó 14.000 pesos por un informe completo en 72 horas. Le hice 3. Hice la transferencia al instante. Necesitaba información profesional, no búsquedas superficiales. Mientras esperaba, empecé a revisar mis finanzas de los últimos 2 años. La cifra era escalofriante. Había gastado más de 3,2 millones de pesos en mantener el estilo de vida de Daniela y Jesús. Casa, coches, tarjetas, yoga, membresía del club de golf. Lo pagué todo, mientras Jesús me trataba como un caso de caridad. 3 días después, me llamó el investigador. Señora Torres, tengo la información solicitada sobre Jesús Colmenares. Será mejor que se siente. ¿Qué encontró? Jesús ha tenido 3 matrimonios anteriores, no uno como afirmó. 2 terminaron en divorcios bajo circunstancias financieras sospechosas. El tercero murió en un supuesto accidente, aunque hubo irregularidades. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué tipo de irregularidades? Sofía Márquez murió en una caída durante una excursión, 18 meses después de casarse con él. Había una póliza de seguro de vida por $400,000, aumentada significativamente meses antes de su muerte. La aseguradora investigó, pero no encontró pruebas suficientes para rechazar la reclamación. ¿Algo más? Tiene 2 hijas de su primer matrimonio, Tania y Marisol Colmenares, de 12 y 14 años. Las abandonó cuando tenían 7 y 9. Debe alrededor de $28,000 en manutención. Hijas. Jesús tenía hijas, y Daniela no sabía nada. Mi hija, que siempre había querido tener hijos, estaba casada con un hombre que había abandonado a las suyas. Esa misma noche, Daniela llegó sin avisar. Tenía el rostro desencajado, agotado. Parte de mí quería consolarla como antes, pero recordé la sonrisa de Jesús y mantuve mi postura. Tenemos que hablar, mamá. Entonces habla. Se dejó caer en el sofá cargando el peso del mundo. El banco volvió a llamar. Tenemos 30 días para ponernos al día o inician la ejecución hipotecaria. Suena grave. No hagas esto. Sabes que no podemos pagar la casa sin tu ayuda. Entonces quizá deberían mudarse. Hay apartamentos muy bonitos al otro lado de la ciudad. Se puso pálida. ¿Quieres que perdamos la casa por un comentario estúpido? Lo miré fijamente. Daniela, ¿crees que lo que Jesús dijo fue apropiado? Se removió incómoda. No, pero... No hay peros. ¿Crees que merezco ser humillada frente a toda la familia?
Por supuesto que no. Pero Jesús ha estado muy estresado últimamente. Problemas de dinero. Ya sabes cómo es. Sí, problemas que yo llevaba resolviendo durante 2 años, sin un solo gracias. Hablemos de los matrimonios anteriores de Jesús. El color desapareció de su rostro. ¿Qué matrimonios? Jesús aquí ha estado casado 3 veces antes que contigo. No una. Me miró como si hubiera dicho una locura. Eso es imposible. Me mostró sus papeles de divorcio de la universidad. Eran de su primer matrimonio. Hubo 2 más. Pude ver las preguntas formándose en su mente, pero aún no estaba lista para escucharlas. Esto es una locura, mamá. Estás investigando a mi esposo como si fuera un criminal. Háblame de sus hijas. ¿Qué hijas? Jesús no puede tener hijos. Tuvo complicaciones por una enfermedad en su juventud. Pobre Daniela, aún creyendo las mentiras, incluso cuando la verdad era evidente. Pero empecé a ver grietas en su seguridad. Daniela, quiero que regreses mañana. Sola. Hay cosas que necesitas ver. A la mañana siguiente, Daniela volvió. No parecía parecía haber dormido. Tenía todo impreso, ordenado en carpetas sobre la mesa del comedor. ¿Qué es todo esto, mamá? Documentación sobre la verdadera historia de tu esposo. Siéntate. Permaneció de pie, brazos cruzados, a la defensiva. No voy a participar en lo que sea que estés haciendo. Entonces puedes irte. Le respondí con voz firme. Pero no volverás a ver ni un solo peso mío. Y te aseguro que Jesús encontrará a alguien más que financie su estilo de vida en menos de 6 meses. Eso captó su atención. Se sentó, a regañadientes, mirando los documentos con recelo. Comencé con los certificados de matrimonio y los papeles de divorcio. Jesús Colmenares se casó por primera vez a los 19 años con Sofía Márquez. Se divorciaron 2 años después, cuando lo descubrieron transfiriendo dinero de sus cuentas a las suyas. Daniela levantó los papeles con manos temblorosas. Su rostro palidecía con cada página. «Esto no prueba nada», dijo débilmente. «Mucha gente tiene divorcios complicados». «Sigue leyendo», insistí. Segundo matrimonio. Mariana Gutiérrez. 8 meses después, murió en un accidente automovilístico. Jesús cobró una póliza de $200,000. Los accidentes ocurren, mamá. Sí, Daniela. Pero parece que ocurren con frecuencia como a los esposos de Jesús. Tercer matrimonio. Adrián Beltrán. Accidente. En una excursión. Otra vez. Jesús cobró $400,000. Daniela se quedó en silencio largo rato, leyendo los documentos. Cuando finalmente me miró, su expresión había cambiado. ¿Estás diciendo que Jesús los mató? No estoy diciendo nada. Solo te estoy mostrando hechos. Tú puedes sacar tus propias conclusiones. Se apartó de la mesa, pasándose las manos por el cabello. Esto es una locura. Jesús no es un asesino. Él llora en las películas de animales, mamá. Hay más, le dije, empujando un nuevo expediente por la mesa. Eran documentos de manutención infantil. Tania y Marisol Colmenares. Hoy tienen 12 y 14 años. Jesús no ha pagado un solo centavo de pensión en 5 años. Pero me dijo que no podía tener hijos. Por una complicación médica. También te mintió sobre eso. Igual que sobre todo lo demás. Daniela rompió en llanto. Lágrimas silenciosas que me partieron el alma. Esa era mi niña. Y yo estaba destruyendo su mundo. Pero era mejor que enfrentara la verdad ahora, a que terminara muerta dentro de 1 año. Necesito pensar, dijo finalmente. Lo entiendo, hija. Pero pase lo que pase, no dejes que Jesús sepa que ya sabes la verdad. Aún no. ¿Crees que me haría daño?
Pensé en el patrón. Esposas muertas, seguros de vida, mentiras sistemáticas. Creo que Jesús es capaz de mucho más de lo que imaginamos. Después de que Daniela se fue, me sentí vacía, pero decidida. Ya había sembrado la duda. Ahora tenía que esperar a que germinara en la verdad que podía salvar la vida de mi hija. Esa tarde sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Señora Torres? Sí. Soy Tania Colmenares. El corazón se me detuvo. ¿Cómo conseguiste mi número, Tania? Mi papá contrató a un investigador privado para encontrar a mi mamá. Supimos que se casó con su hija. Llamé a su casa y un vecino me dio su número. La voz de Tania sonaba mayor que sus 12 años. Demasiado familiarizada con los problemas adultos. Tania, no deberías llamarme directamente. Esto es complicado. Señora Torres, mi mamá es peligrosa. Hizo daño a gente, incluso a nosotras. ¿Va a dejar que también le haga daño a su hija? ¿Qué quieres decir con que les hizo daño? Nos pegaba cuando se enojaba por el dinero. Nos hacía mentir sobre quiénes éramos. Pero sobre todo nos daba miedo. Papá dice que nos debe dinero. Pero nosotras solo queremos que se mantenga lejos. Tras colgar, me quedé mirando el teléfono. Jesús no solo había abandonado a sus hijas, también las había maltratado. Ahora intentaba destruir a mi hija con la misma frialdad calculadora. Lo llamé de inmediato. Daniela, necesito que vengas esta noche. Hay alguien a quien debes escuchar. Mamá, no puedo manejar más revelaciones hoy. No es una revelación, Daniela. Es una advertencia. Esa noche, con Daniela sentada a mi lado, llamé a Tania por altavoz. Su voz joven llenó mi salón, narrando su historia con una madurez escalofriante. Nos dejó cuando yo tenía 7 y Marisol 5. Solo dijo que se iba de viaje. 2 meses después llegó el divorcio. Nunca volvió. Vi cómo el rostro de Daniela se tornaba blanco. Tania siguió hablando. Papá nos mostró artículos de prensa sobre Adrián, el hombre con el que se casó después. Murió en una excursión. Papá dice que la aseguradora hizo muchas preguntas. Tania, intervino Daniela con cautela. ¿Recuerdas a Adrián? Sí. Al principio fue amable. Mamá decía que seríamos una familia, pero luego se empezó a enojar con él por dinero. Igual que con papá. Al colgar, guardamos silencio varios minutos. Estaba casada con Adrián mientras seguía legalmente casada con el padre de las niñas. Dije finalmente, no hay otra forma de que encaje la cronología. Daniela asintió lentamente. Las piezas empezaban a encajar en su mente. ¿Y si planea hacerme lo mismo? Eso es lo que temo. ¿Qué hacemos? Buscamos ayuda profesional. Mañana por la mañana, llamamos al FBI. Para mi sorpresa, el FBI tomó nuestra situación muy en serio. El agente Ricardo Piedra, un hombre agudo de unos 40 años, llegó a mi casa a la mañana siguiente junto con el detective Martín, de la policía local. «Señora Torres», dijo Ricardo, hojeando los documentos que había reunido. «Lo que ha recopilado es bastante extenso. ¿Jesús sabe que lo han investigado?» «No, no tiene idea». El agente Piedra desplegó los documentos sobre la mesa y comenzó a tomar notas. «El patrón es preocupante. 2 muertes sospechosas, hijas abandonadas, fraude financiero sistemático. Esto necesita una investigación completa». El detective Martín miró a Daniela. «Señorita Torres, necesitamos preguntarle algo. ¿Jesús la ha presionado para aumentar su seguro de vida?» Daniela se quedó helada. «El mes pasado me sugirió aumentarlo a $500,000 para nuestros futuros hijos», dijo.
El agente Piedra y el detective intercambiaron miradas. Le recomendamos encarecidamente que no haga ningún cambio en sus seguros o cuentas hasta que termine nuestra investigación. ¿Cuánto tardará? Unas semanas. Pero mientras tanto, deben tener mucho cuidado. No dejen que Jesús sospeche nada. Continúen sus rutinas, pero estén alertas ante cualquier cambio en su comportamiento. Después de que se fueron, nos sentamos en la cocina, aún tratando de procesar la realidad. «Me siento como una idiota», dijo Daniela. «¿Cómo no vi las señales? Porque eres una buena persona que asume que los demás también lo son. Pero Jesús, él es un experto en manipulación. Probablemente lo ha hecho antes. ¿Y si estás equivocada? ¿Y si hay otra explicación?» «Lo entiendo, hija. Pero aunque la mitad de lo que descubrimos sea cierto, ya te mintió sobre cosas fundamentales. Sus hijos, sus matrimonios, su fertilidad. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber. Durante las 2 semanas siguientes, fingimos normalidad mientras el equipo del agente Piedra investigaba. Fue el periodo más estresante de mi vida. Ver a mi hija actuar con naturalidad, sabiendo que su esposo podría estar planeando matarla. El agente Piedra nos llamó un jueves por la noche, con los primeros resultados. «Señora Torres, hemos confirmado la mayoría de los hallazgos de su investigador. Jesús ha estado casado varias veces, y hay preguntas muy serias sobre la muerte de Adrián Beltrán». «¿Qué tipo de preguntas?» «Ese día hubo testigos que los vieron discutir por dinero durante la excursión. Adrián era un excursionista experimentado, pero cayó en una zona segura. El forense notó inconsistencias, pero no pudo declarar homicidio con certeza. ¿Y sobre el seguro?» «La aseguradora sospechó fraude, pero no pudo probarlo. Jesús había aumentado la póliza 3 meses antes, diciendo que planeaban formar una familia. El patrón era claro. Jesús se casaba, aislaba a sus parejas, aumentaba sus seguros, y cuando se volvían un problema, las eliminaba. «Agente Piedra, ¿mi hija está en peligro inmediato?» «Creemos que sí. Tenemos que actuar rápido. Vamos a planear el arresto de Jesús, pero necesitamos la cooperación de Daniela para que los cargos se sostengan». Esa noche, el agente Piedra vino a casa para planear la operación. La estrategia es delicada. Daniela llevará su micrófono oculto. El objetivo es que Jesús revele detalles de su pasado o de sus planes. Si sospecha que sabes algo, podría actuar de inmediato. Daniela lo pensó un momento, pero su voz fue firme. «No voy a dejar que lastime a nadie más. Si mató a Adrián y abandonó a sus hijas, tiene que ser detenido». Al día siguiente, Daniela llegó a casa con flores y una botella de vino, interpretando el papel de esposa devota. El equipo del agente Piedra estaba apostado alrededor, escuchando todo desde el micrófono oculto. «Jesús, tenemos que hablar sobre nuestro futuro», dijo mientras servía vino. «¿Qué pasa, mi amor?» «He estado pensando en cosas de adultos. Seguros de vida, planificación de herencia, ya sabes, esas responsabilidades». Desde la camioneta de vigilancia, escuchaba cada palabra con el corazón latiendo con fuerza. David guiaba la conversación con cautela, acercándose a los temas clave que necesitábamos que Jessica tocara. «Eso suena maravilloso, David. Yo también he estado pensando en eso, especialmente después de lo que pasó con el pobre Jake». David mantuvo la voz casual. «¿Jake? Nunca me hablaste de nadie llamado Jake». Hubo una pausa. Luego, la risa de Jessica, forzada, demasiado brillante. «¿Dije Jake? Quise decir el exesposo de una amiga. Una historia triste, pero ese desliz bastaba.
Sumado a la evidencia reunida y al testimonio de sus hijas abandonadas, el agente Piedra ya tenía lo suficiente para emitir una orden de arresto. A la mañana siguiente, cuando Jessica regresaba de su clase de yoga, el agente Piedra y el detective Martín la esperaban en mi entrada. Jessica Colmenares queda arrestada por fraude de seguros y sospecha de asesinato. La noticia recorrió los medios locales en cuestión de horas. Detienen a mujer en investigación por asesinatos multistatales. Aparecía en todos los noticieros, junto con imágenes de Jessica esposada. Pero yo sabía que eso era solo el principio. Esa noche, el agente Piedra me llamó con una actualización. Jessica no ha hablado, pero su abogado ya afirma que todo es circunstancial. Necesitamos más evidencia para que los cargos de asesinato se sostengan. ¿Y los testimonios de Tania y Marisol? Ayudarán, pero en la corte los recuerdos de niños pueden ser fácilmente cuestionados, especialmente si son antiguos o traumáticos. Necesitamos testigos adultos o evidencia física. Frustrada pero no vencida, pregunté, ¿qué podemos hacer para ayudar? Mantener a David a salvo y dejar que hagamos nuestro trabajo. Jessica salió bajo fianza esta tarde. Sentí un escalofrío. ¿Está libre? Su abogado alegó que no era un riesgo de fuga, por sus vínculos con la comunidad a través de su matrimonio. El juez fijó la fianza en $500,000. Y alguien pagó. David se quedó a dormir en mi casa esa noche. Ambos estábamos demasiado nerviosos para dormir, sobresaltándonos con cada ruido afuera. «Mamá», me dijo en voz baja, «¿de dónde sacó Jessica $500,000? Del mismo lugar donde consiguió abogados tan caros. No está actuando sola». A la mañana siguiente, nuestras sospechas se confirmaron. El agente Piedra llegó con el detective Martín y 2 agentes más. «Señora Torres, descubrimos que Jessica forma parte de una red más grande. El dinero de la fianza provino de una organización especializada en fraudes de seguros, dirigidos a hombres mayores y ricos. ¿Cuántas personas están involucradas? No lo sabemos con certeza, pero hemos identificado al menos 12 muertes sospechosas en 6 estados. Todas siguen el mismo patrón. Mujeres atractivas se casan con hombres adinerados, aumentan sus seguros y luego organizan accidentes. David se desplomó en una silla. ¿Así que solo era un objetivo más? No exactamente. Usted era diferente. Sus víctimas usuales son hombres mayores de 60, socialmente aislados. Usted es más joven y tiene una familia que lo apoya. Eso pudo haber retrasado el plan de Jessica. El detective Martín añadió, «Creemos que debía eliminarlo en el primer año de matrimonio, pero su intervención alteró su cronograma. Sentí un escalofrío. Mi ayuda económica pudo haber salvado a David, dándole a Jessica una falsa sensación de control. Ahora que sabe que estamos cerca», continuó el agente Piedra, «Jessica está desesperada, y las personas desesperadas cometen errores peligrosos. Como si la hubiéramos invocado. Mi teléfono sonó. «Jessica, no conteste», ordenó el agente Piedra. Dejamos que el buzón de voz recogiera el mensaje. «Margaret, vieja bruja entrometida, te crees tan lista, ¿no? Has destruido todo por lo que trabajé». La voz de Jessica sonaba diferente, fría, venenosa. Pero cuando le destruyes la vida a alguien, Margaret, le quitas todo. Y alguien que no tiene nada que perder puede ser muy, muy peligroso. El mensaje terminó con un clic que pareció retumbar por toda la cocina. El agente Piedra ya estaba en la radio. «Necesitamos protección inmediata para la señora Torres y su hijo.
Jessica Colmenares ahora es considerada extremadamente peligrosa. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó David. Van a ser puestos en custodia protegida hasta localizar a Jessica y desmantelar la red. Esa misma tarde, nos trasladaron a una casa segura fuera de la ciudad, bajo protección federal. Era como vivir dentro de una película criminal. Esa noche, el agente Piedra volvió con noticias. Hemos coordinado con las autoridades de Nevada. Tania y Marisol también están bajo protección. El exesposo de Jessica confirmó que ella tuvo contacto con individuos desconocidos antes de su arresto. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí? Hasta neutralizar la amenaza. Esta red tiene recursos. Llevan años operando sin ser detectados. Tienen conexiones con cuerpos policiales, bancos, incluso agencias gubernamentales. Esa noche, acostada en una cama desconocida, pensé en cómo había cambiado mi vida. 6 meses atrás era una viuda solitaria. Ahora, el blanco de una conspiración internacional. Pero ya no tenía miedo. Tenía rabia. Jessica me subestimó desde el principio. Creyó que era una vieja patética a la que podía manipular y desechar. No sabía que había despertado en mí algo feroz. Y al día siguiente, decidí contraatacar. La oportunidad llegó más pronto de lo esperado. El agente Piedra se presentó en la casa segura con una propuesta arriesgada. Interceptamos comunicaciones que indican que Jessica planea huir del país. Pero antes, quiere eliminar a los testigos. ¿A nosotros? ¿A usted? David es secundario. ¿Usted la investigó? Reunió evidencia y convenció a su hija. Para Jessica, usted es la verdadera amenaza. El agente Piedra desplegó fotos de vigilancia. Esta noche se reunirá con sus cómplices para planear su ataque. Queremos usar eso en su contra. ¿Cómo? Queremos que usted se muestre en público, que parezca haber retomado su rutina. Cuando intente acercarse, estaremos listos. Ni hablar, saltó David. No van a usar a mi madre como carnada. Pero yo estaba intrigada. ¿Qué tipo de protección tendría? Vigilancia total. Agentes encubiertos en un radio de 2 manzanas. Usted llevará micrófonos y cámaras ocultas. En cuanto Jessica o sus socios se acerquen, intervendremos. ¿Y están seguros de que morderá el anzuelo? Sí, dijo con una sonrisa sombría. Porque está enojada. Porque la humilló. Porque le arruinó la estafa. No podrá resistirse a confrontarla. Pensé en Tania y Marisol, en los 12 hombres muertos, en todas las víctimas que vendrían si no hacíamos algo. Lo haré. Al día siguiente, regresé a mi casa por primera vez en una semana. Todo había sido preparado con tecnología de punta. Micrófonos y cámaras invisibles. Agentes en casas vecinas y vehículos no identificados. Todos en contacto constante. Reanudé mi rutina cuidadosamente. Compras el martes. Voluntariado el miércoles. Sabía que Jessica me observaba. Esperaba. Pero por primera vez, yo estaba al mando. El jueves por la noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Una joven con uniforme de repartidora. ¿Quién es? Entrega para Margaret Torres. Necesito una firma. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la voz firme. Déjelo en la puerta, por favor. Necesito una firma, señora. Política de la empresa. Presioné el botón de pánico. Bip, bip. Confirmado. Ayuda en camino. La joven parecía normal, pero sus ojos eran demasiado calculadores. Me alejé del recibidor. Un momento. Voy por mis gafas. En lugar de eso, fui a la cocina. Desde la ventana podía ver la camioneta de vigilancia. Estaba allí, justo donde debía estar. El timbre sonó de nuevo.
Señora Torres, está oscureciendo aquí afuera. Escuché desde la puerta. Agarré el cuchillo de cocina que David me había insistido en tener a mano y me dirigí hacia la puerta trasera, siguiendo el protocolo de emergencia del agente Piedra. La puerta trasera seguía cerrada con llave, tal como la había dejado. No había señales de intrusión. Pero al volver a la sala, Jessica estaba allí, en mi sala. «Hola, Margarita. ¡Sorpresa!». Estaba más delgada, con los ojos desorbitados. Llevaba ropa oscura, guantes y el cabello más corto y oscuro. ¿Entrando a casas ahora, Jessica? No rompí nada. Tengo una llave desde hace meses. David me la dio para emergencias. Había olvidado por completo aquella llave. En los días felices, cuando fingíamos ser una familia. ¿Y la repartidora? Rebeca está entreteniendo a tus amigos del FBI con una falsa fuga de gas a 2 cuadras. Tenemos... tal vez 20 minutos. ¿20 minutos para qué? Para terminar lo que empecé. Tú arruinaste mi vida, Margarita, mi matrimonio, mi futuro, mi libertad. Es justo que te devuelva el favor. Sacó un arma pequeña y elegante de su chaqueta. Pero antes, quiero que sepas cómo termina esta historia. Caminaba por la sala como si inspeccionara mis pertenencias. Vas a sufrir un trágico accidente, Margarita. Una caída por las escaleras del sótano. Ya sabes, la edad, el equilibrio. Qué pena. David estará devastado, pero yo estaré ahí para consolarlo. ¿Y crees que David volverá contigo después de que te arresten por asesinato? Nunca fui arrestada por asesinato. Por fraude, sí. Pero eso es solo un malentendido financiero. Mi nuevo abogado es excelente. Jessica estaba tan confiada como siempre. Pero yo ya no era la mujer humillada en la cena de Navidad. Jessica, hay algo que deberías saber sobre esta situación. ¿Qué cosa? No eres tan lista como crees. Sonreí y señalé la pequeña cámara en la esquina de la sala, con su luz roja claramente visible. Todo lo que dijiste desde que entraste está siendo grabado en tiempo real y enviado al cuartel general del FBI. La sonrisa de Jessica vaciló al notar más cámaras por todo el salón. He aprendido mucho en estos meses, Jessica. Soy bastante buena investigando y preparándome. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. El agente Piedra entró con un equipo táctico. Armas en mano. FBI. ¡Suelte el arma! Jessica giró y disparó sin pensar. Me lancé detrás del sofá. El sonido fue ensordecedor. Cuando el caos terminó, Jessica estaba esposada en el suelo. El agente Piedra corrió hacia mí. ¿Está bien, señora Torres? Solo me zumban los oídos. ¿Tenemos todo lo que necesitamos? Su confesión completa en HD y un intento de asesinato frente a testigos federales. Jessica Colmenares nunca volverá a ver la luz del sol. Mientras se la llevaban, me miró con puro odio. Esto no ha terminado, Margarita. Mis socios no olvidarán esto. Tus socios estarán ocupados con sus propias órdenes de arresto, replicó el agente Piedra. Coordinamos redadas simultáneas gracias a la información reunida. La red está acabada. Creí que la pesadilla me había terminado. Me equivoqué. El agente Piedra me llamó un martes por la mañana. Su voz, tensa pero controlada. Señora Torres. La apelación de Jessica fue exitosa. Su condena fue anulada por un tecnicismo. ¿Qué clase de tecnicismo? Su equipo legal argumentó que las cámaras en su casa se instalaron sin órdenes judiciales válidas. El juez declaró su confesión inadmisible. Me desplomé en mi silla de cocina. ¿Qué significa esto? Jessica fue liberada ayer por la mañana. Aún enfrentamos los cargos de fraude, pero sin su confesión,
El caso de asesinato es débil. ¿Eso es todo? No. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Jessica se ha contactado con miembros de la red. Creemos que está planeando algo. Durante su tiempo en prisión, rastreamos más operaciones similares. Se comunicaban a través de abogados y mensajes cifrados. La red sigue activa. Y ahora saben que los estamos observando. ¿Qué tan peligroso es esto? Jessica te culpa por todo. Su matrimonio, su arresto, la caída de la red. Para ella, tú eres el enemigo principal. Esa misma tarde, David y yo regresamos a custodia protegida. Pero esta vez, no estábamos esperando. Estábamos huyendo. El agente Piedra llegó con una actualización inquietante. Hemos interceptado mensajes que indican que esta red tiene recursos que subestimamos. Conexiones legales, respaldo financiero, incluso contactos corruptos en las fuerzas del orden. ¿Cómo es posible? Esta red ha operado por más de una década, señora Torres. Han tenido tiempo para protegerse. Jessica no era solo una asesina. Era parte de un imperio criminal sofisticado. David estaba al borde del colapso. ¿Cuánto tiempo más viviremos así? Hasta tener un nuevo caso o desmantelar la red por completo. Jessica ha desaparecido, dijo el agente Piedra al llegar. ¿Cómo que desapareció? Faltó a su control de libertad condicional. Su apartamento estaba vacío, pero no creemos que esté huyendo. El agente Piedra desplegó fotos de vigilancia. Ayer estuvo en un restaurante a 200 metros de aquí, reunida con 3 operativos identificados. Jessica sonreía en las fotos, tranquila, dueña de la situación. No planean escapar, dije en voz baja. Van a eliminar la amenaza. Eso creemos. ¿Y ahora qué hacemos? 2 opciones. 1. Protección permanente. Ser parte del programa de testigos. 2. Usarla de nuevo como carnada. Pero esta vez, con todo hecho legalmente. Sin tecnicismos. Sin errores. ¡No! Gritó David. No vamos a arriesgar a mi madre otra vez. Pero yo pensaba en Tania y Marisol, en las 12 víctimas, en las que vendrían si no actuábamos. ¿Cómo funcionaría esta operación? El agente Piedra detalló un plan complejo, con varias agencias, protección legal, vigilancia total y agentes infiltrados. Esta vez sabemos que tiene ayuda, pero también estamos preparados. Si algo falla, no puedo mentirle, señora Torres. Es peligroso, pero puede ser la única forma de terminar esto para siempre. David y yo hablamos hasta el amanecer. Mamá, ya hiciste suficiente. No le debes nada a nadie. Me lo debo a mí misma, David. Hace 6 meses descubrí que soy más fuerte de lo que creía. No puedo volver a vivir con miedo. No puedo pasar el resto de mi vida escondiéndome de alguien que cree que soy débil. Y no puedo quedarme mientras lastima a otros. David guardó silencio por un largo rato. Luego asintió. Si estás decidida, entonces yo quiero ser parte del plan. David, no. Mamá, ya no soy un niño. Jessica me manipuló, sí, pero aprendí de ello. Quiero ayudar a detenerla. 3 días después, el plan estaba en marcha. Volví a mi casa, ahora equipada con sistemas de vigilancia aún más sofisticados. Pero esta vez, el FBI no se preparaba solo para Jessica, sino para toda su red. David también regresó a su casa, protegida con tecnología de vigilancia y agentes federales encubiertos. La espera comenzó de nuevo, pero esta vez yo era diferente. No me sentía una presa, me sentía el cazador. David me llamó en pánico. Mamá, Tyler Coleman me contactó. Dice que Jessica trató de llamarlo,
Mi sangre se heló. Tyler tenía ahora 14 años. Vivía bajo una identidad falsa con su padre en Nevada. ¿Qué quería? Le dijo que iba a ir por él y por Mason, que iban a ser una familia otra vez. Llamé de inmediato al agente Piedra, quien confirmó mis peores temores. Señora Torres, perdimos la vigilancia sobre Jessica hace 2 días. Su red la hizo desaparecer. ¿Y los niños? Siguen bajo protección federal. Pero si Jessica los localizó, significa que su red ha penetrado nuestros sistemas. 1 hora después, el agente Piedra llegó a mi casa con noticias alarmantes. Jessica ya no actúa sola. Creemos que hay alguien por encima de ella. Alguien con acceso a bases de datos federales. Posiblemente dentro de las fuerzas del orden. Esa noche, mientras preparaba la cena, Tyler me llamó directamente. Señora Torres, tuve que esconderme para llamarla. Mamá nos contactó ayer. Los agentes aquí no creen lo peligrosa que es. Tyler, debes hablar con el FBI, no conmigo. Intenté. No me creen. Dicen que solo es una mujer triste que quiere ver a sus hijos. ¿Qué te dijo? Que tenía dinero para nosotros. Que había cambiado. Pero yo recuerdo cómo era antes. No ha cambiado. Tyler, escucha con atención. No te reúnas con ella bajo ninguna circunstancia. No ibas a hacerlo, pero hay algo más. Conocía detalles de dónde vivimos. Eso confirmó los peores miedos del agente Piedra. Alguien había filtrado datos desde dentro. Le di a Tyler el número directo del agente Piedra y una palabra clave que activaría protección inmediata. Después de colgar, llamé al agente. Esa misma noche, Tyler y Mason fueron trasladados a una ubicación aún más segura. Pero este intento de contacto también reveló algo importante. Jessica estaba desesperada, y eso las hacía vulnerable. Es una buena señal, explicó el agente Piedra durante nuestro informe nocturno. Los criminales desesperados cometen errores. ¿Y si esto no fue un error? Pregunté. ¿A qué se refiere? Jessica sabía que rastrearían esa llamada. ¿Y si usó a sus hijos como distracción para que nosotros bajemos la guardia aquí? El agente Piedra se puso serio. ¿Cree que Jessica usa a sus propios hijos como cebo para llegar a usted? Creo que es exactamente así de calculadora. Como si nos escuchara, las alarmas de movimiento de mi casa se activaron. Señora Torres, dijo el agente hablando por radio. Varias personas están probando el perímetro. Coordinación profesional. Esto no es Jessica sola. Es una operación militar. ¿Cuántos? Al menos 6. Posiblemente más. Por mi ventana vi coches sin identificación desplazarse. El FBI se estaba movilizando, pero Jessica también estaba preparada. Mi teléfono sonó. Jessica. El agente Piedra me indicó que respondiera. Hola, Jessica. Margarita, querida, te ves encantadora esta noche. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Podía verme. ¿Dónde estás? Cerca. Lo suficiente para verte pasear como un animal enjaulado. ¿Qué se siente ser la cazada, Margarita? Se siente como si estuvieras a punto de cometer un gran error. Jessica rió. Sonaba tensa. El error fue tuyo, cuando decidiste destruir mi vida. Solo revelé quién eres realmente. Estoy cansada de juegos, Margarita. Tienes exactamente 1 hora para despedir a tus niñeras del FBI y venir sola, o Tyler y Mason tendrán una reunión muy desagradable con su madre. El agente Piedra ya hablaba con las autoridades en Nevada, pero sabíamos que si Jessica había rastreado a los niños una vez, podía hacerlo otra vez. Señora Torres, ni piense en ir sola.
Por supuesto que no. Pero... ¿y si esta es nuestra oportunidad? ¿De qué habla? Jessica acaba de comprometernos a una hora y lugar. Cree que tiene la ventaja, y eso la hace vulnerable. O la hace más peligrosa. Quizás. Pero si no actuamos ahora, podría desaparecer para siempre. El agente Piedra me estudió por un largo momento. ¿Qué tiene en mente? Que Jessica ya me subestimó una vez, y están a punto de hacerlo de nuevo. Mi casa y todo el vecindario se convirtieron en una trampa perfectamente orquestada. Agentes en casas, en coches, en helicópteros, tecnología de punta. Todo para capturar a Jessica y a su red completa. Esta es nuestra única oportunidad de acabar con esto para siempre, dijo el agente mientras técnicos hacían los últimos ajustes. Si escapa hoy, se esfuma para siempre. ¿Qué necesitan que haga? Lo que Jessica espera. Que actúe asustada, desesperada, como una mujer débil que cede por miedo. Una hora después, salí de mi casa y subí al coche. Iba sola, pero con micrófonos, cámaras ocultas y seguimiento satelital. Jessica eligió un parque remoto, con múltiples rutas de escape. Pensamiento criminal profesional. Al llegar parecía vacío. Mi teléfono sonó al instante. Margarita, sal del coche y camina hasta el kiosco. Seguí sus instrucciones, sabiendo que cada paso era monitoreado. Esperé, hasta que Jessica apareció desde el bosque, escoltada por 2 hombres que no reconocí. Jessica, te ves bien para ser una fugitiva. Me veo como alguien finalmente libre. Libre de mentiras. Libre de ti. Ya no era la mujer que manipuló a mi hijo. Era otra. Más dura. Más peligrosa. ¿Qué quieres? Que entiendas algo. Cuando destruiste mi matrimonio, no solo arruinaste mi vida. Me hiciste perder millones de dólares. Uno de los hombres se adelantó. Señora Torres, permítame explicarle. Jessica era parte de una operación cuidadosamente diseñada para acceder a la póliza de vida de su hijo y a la herencia que recibiría de usted. Valor estimado, 2.8 millones de dólares. Comprendí. No eran simples matones. Eran socios de negocios. Invirtieron en el matrimonio con David como inversión a futuro. Y ahora, añadió Jessica, usted nos hizo perder esa inversión. Y queremos compensación. ¿Qué tipo de compensación? Su patrimonio vale aproximadamente 1.2 millones. Estamos dispuestos a aceptarlo como pago parcial por nuestras pérdidas. ¿Y si me niego? La máscara de Jessica finalmente se desmoronó. Entonces Tyler y Mason Coleman mueren. Luego tu hijo, David. Y después tú. Pero señora Torres, dijo uno de los hombres con frialdad, preferiríamos manejar esto como una transacción comercial. Jessica sacó unos papeles que parecían documentos legales. Estos transfieren la propiedad de todos tus bienes a una empresa fantasma controlada por nuestra organización. Firma y todos vivirán. Rechaza y todos morirán. Mientras fingía considerar su oferta, en realidad estaba ganando tiempo para que el equipo del agente Piedra se posicionara. A través del auricular oculto, escuchaba los movimientos coordinados, acercándose al parque. Jessica, dije con calma, tengo una contraoferta. No estás en posición de negociar. ¿No lo estoy? Sonreí y miré directamente a la cámara de vigilancia, que sabía que estaba escondida entre las vigas del kiosco. Jessica abrió los ojos con sorpresa al seguir mi mirada. Además, continué, Tyler y Mason están a salvo bajo custodia federal. Los activos de tu organización han sido congelados por múltiples agencias. Y actualmente está rodeada por agentes armados.
FBI. Están rodeados. Depongan sus armas y coloquen las manos sobre la cabeza. Los socios de Jessica sacaron armas, pero estaban totalmente superados. En segundos, oficiales tácticos surgieron de sus escondites por todo el parque. Jessica Torres, estás arrestada por secuestro, extorsión y conspiración para cometer asesinato. Jessica me miró una última vez, y por primera vez vi algo parecido al respeto en sus ojos. Vieja astuta, ¿cuándo te volviste tan peligrosa? Desde el momento en que me subestimaste. Esta vez no habría tecnicismos legales ni apelaciones exitosas. Las pruebas eran abrumadoras y obtenidas de forma legal. El agente Piedra se acercó mientras aseguraban la escena. Señora Torres, ¿cómo supo que teníamos suficiente evidencia para acusarla por conspiración? No lo sabía, pero sus socios me dieron la pieza que faltaba. Su motivación financiera. Eso convierte el caso en crimen organizado federal. Debería considerar una carrera en el FBI. Reí. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Gracias, pero creo que ya he tenido suficiente emoción para toda una vida. Esa noche, el agente Piedra me llamó con noticias finales. Los 2 hombres que estaban con Jessica están cooperando. Dieron detalles sobre la estructura de la organización. Esperamos hacer arrestos en 12 estados durante la próxima semana. ¿Y Jessica? Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esa noche, Tyler me llamó desde su nueva ubicación protegida. Señora Torres, el agente Piedra nos contó todo. Esta vez, detuviste a mamá para siempre. Lo hicimos juntos, Tyler. Tu valentía, tu testimonio, fueron esenciales. ¿Y ahora qué pasará con nosotros? Ahora vivirán sin miedo. Podrán ser quienes quieran ser, sin su sombra encima. 6 meses después de la sentencia final de Jessica, pensé que volvería a una vida normal. Pero la normalidad había cambiado para siempre. Los medios se volvieron locos. Abuela desmantela red criminal internacional. Se leía en titulares nacionales. Decliné la mayoría de entrevistas, pero acepté hablar con 60 minutos. Quería que la gente entendiera que cualquiera puede ser objetivo de depredadores como Jessica, y que la soledad te hace vulnerable. ¿Qué le dirías a alguien en una situación similar? Me preguntó la periodista. Confía en tu instinto. Si algo no cuadra, investiga. No ignores las señales solo porque quieres creer que alguien se preocupa por ti. Y lo más importante, no tengas miedo de pedir ayuda. Después de que el programa se emitió, mi teléfono no paró de sonar. El agente Piedra me llamó con una propuesta inesperada. La oficina quiere que nos ayude a desarrollar material de capacitación sobre explotación financiera de adultos mayores. ¿Yo? No estoy calificada. Lo está más de lo que cree. Usted identificó patrones que nuestros investigadores pasaron por alto. Entrevistó a los hijos de Jessica con eficacia y entendió su psicología criminal. Mi relación con David también cambió. Después de todo lo que vivimos juntos, nació un respeto mutuo que nunca habíamos tenido. Mamá, me di cuenta de que nunca te vi como una persona completa. Solo eras mamá, alguien que cuidaba de todos. Pero ahora veo a Margarita Torres, alguien valiente, fuerte e inteligente. David empezó a salir con alguien. Sara Martín, hermana de la detective Martín. Maestra, divorciada, tierna, humilde, perfecta para él. Le das miedo, me dijo David. No quiere conocer a la mujer que desmanteló una red de asesinos. Dile que admiro más a quien educa niños que a quien atrapa criminales. Nos conocimos la semana siguiente. Me cayó bien al instante.
Y más importante, David era él mismo con ella. Tranquilo, feliz. ¿Qué te hizo decidir luchar y no aceptar simplemente la situación? Me preguntó Sara. Aprendí que ser amable no es ser débil, y ser generosa no es ser tonta. Ese otoño Tyler y Mason vinieron a visitarme. Tenían 15 y 17 años. Más altos, más seguros. Ya no eran los niños asustados del pasado. Gracias por detener a nuestra madre antes de que hiciera más daño, dijo Tyler. Y por ayudarnos a ver que no tenemos que ser como ella, agregó Mason. ¿Qué quieren ser? Quiero ayudar a la gente, dijo Tyler. Quizá como consejero o trabajador social. Yo quiero ser maestro, dijo Mason. Como Sara. Tomaron el legado oscuro de su madre y lo transformaron en motivación para hacer el bien. Mi teléfono sonó esa noche. Era el agente Piedra. Señora Torres, tenemos noticias sobre la red. ¿Buenas o malas? Ambas. Buenas. Hicimos arrestos en 47 casos en 15 estados y 3 países. Malas. Identificamos más de 200 víctimas. Muchas ya fallecidas. El alcance de la red criminal de la que Jessica había formado parte era asombroso. Durante más de una década, habían estado eliminando sistemáticamente a personas vulnerables por beneficios económicos. Señora Torres, me dijo el agente Piedra, su investigación literalmente salvó cientos de vidas. La red estaba expandiendo sus operaciones cuando usted la expuso. ¿Y ahora qué sucede? Ahora procesamos a todos los involucrados y tratamos de dar cierre a las familias de las víctimas. Esa noche reflexioné sobre el extraño camino que me había traído hasta aquí. Un año atrás, era una viuda solitaria, usada por mi propia familia por mi dinero. Esa noche, era alguien que había ayudado a hacer justicia por cientos de víctimas. Jessica intentó destruirme, pero lo que hizo fue ayudarme a descubrir una fuerza que nunca supe que poseía. Cena mañana. Sara cocina. Sonreí y escribí. Me encantaría. Por primera vez en años, me emocionaba el mañana. Me encontraba en una sala federal, viendo a Jessica Coleman recibir su sentencia final por los crímenes que revelamos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más sentencias consecutivas por cada cargo. Asesinato, fraude y crimen organizado. Cuando el juez dio por terminado el juicio, Jessica me miró una última vez. Pero esta vez no vi odio. Vi derrota. No solo legal, sino emocional, personal. La caída total de alguien que había construido su identidad manipulando a los demás. Señora Torres. La voz de Tyler me sacó de mis pensamientos. Tenía 16 años ahora, más alto que yo. Empezaría la universidad el próximo año con una beca completa. ¿Cómo te sientes, cariño? Aliviado y orgulloso. Detuvimos a mi madre antes de que lastimara a más personas. Sí, lo hicimos. Pero más que eso, nos volvimos personas más fuertes en el proceso. Después del juicio, conduje hasta el cementerio donde estaba enterrado Roberto. No había ido desde que empezó toda esta historia con Jessica. Hola, querido, dije, sentándome en el banco junto a su tumba. Quiero contarte sobre mi año. Le conté todo. Las mentiras, las investigaciones, el peligro, el FBI, el valor que descubrí en mí misma y cómo protegí a nuestro hijo cuando más importaba. Creo que estarías orgulloso de mí. Finalmente aprendí a defenderme. El viento sopló suavemente entre los robles y por primera vez en años sentí paz. Mi teléfono sonó. Era David.
¿Estás en el cementerio? Sí. Ya estoy por irme. ¿Puedes venir a casa? Sara y yo tenemos algo importante que decirte. Estaban en la sala, tomados de la mano, visiblemente nerviosos y emocionados. Mamá, Sara y yo estamos comprometidos. Mi corazón se elevó. Después de todo lo que David había pasado con Jessica, verlo encontrar el amor genuino se sentía como un milagro. Sara, bienvenida oficialmente a la familia. Ella me abrazó con fuerza. Margaret, te prometo que no soy como Jessica. Cariño, tú eres todo lo que Jessica fingía ser. Amable, sincera, leal y, lo más importante, amas a mi hijo por quien es, no por lo que puede darte. En realidad, hay más, dijo David con una gran sonrisa. Sara colocó una mano sobre su vientre a un plano. Vamos a tener un bebé. Los miré con asombro. Después de años de mentiras de Jessica sobre su infertilidad, David sería padre con alguien que lo amaba de verdad. ¿Cuándo? En primavera. Queríamos que tú fueras la primera en saberlo. Esa noche, los tres nos sentamos en el porche de David, hablando del futuro. Planes de boda. Preparativos para el bebé. La diferencia entre una vida auténticamente feliz y una vida de dramas fabricados. Mamá, tengo una confesión, dijo David mientras Sara dormía en su hombro. Cuando empezaste a investigar a Jessica, estaba enojado contigo. Pensé que estabas celosa, que solo te metías donde no te llamaban. Lo recuerdo, pero me salvaste la vida. Si no hubieras revelado la verdad, probablemente estaría muerto ahora. Te salvaste tú solo, David. Tuviste el valor de escuchar la verdad, incluso cuando dolía. Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Enfrentar a Jessica, trabajar con el FBI, arriesgarte para detenerla. Miré a mi hijo, a su prometida, al bebé que vendría, y sentí una paz profunda que no sentía desde la muerte de Roberto. David, durante la mayor parte de mi vida, me di mi valor por cuánto me necesitaban los demás. Pensé que ser útil era lo mismo que ser amada, pero ahora sé la diferencia. Jessica necesitaba mi dinero, pero nunca me valoró como persona. Tú y Sara no necesitan mi dinero, pero me valoran por quién soy. 6 meses después, estaba en mi jardín, vestida como madre del novio, viendo a David casarse con Sara en una ceremonia que fue todo lo que la primera no fue. Auténtica, alegre, rodeada de personas que los amaban de verdad. Tyler y Mason estaban allí, como nietos honorarios. El agente Piedra vino con su familia, y por primera vez en años sentí que todo encajaba. La recepción fue en el centro comunitario donde ahora ayudaba a otros adultos mayores, víctimas de explotación financiera. Mi experiencia con Jessica se había enseñado a reconocer las señales y, más importante aún, a dar apoyo a quienes lo necesitan. Señora Torres, dijo Tyler durante la fiesta, ahora con casi 17 años. Quería agradecerle nuevamente. Tú fuiste el valiente, Tyler. Llamarme. Testificar contra tu madre. Eso tomó más coraje del que yo jamás tuve. Aprendí algo importante de usted. Que las personas buenas pueden luchar y ganar. Y yo aprendí que el coraje viene en todos los tamaños. Esa noche, ya con todo en calma, David y Sara se sentaron conmigo en el porche. «Mamá, lo hemos hablado», dijo David. «Cuando nazca el bebé queremos que sepa que su abuela fue la mujer que salvó la vida de su padre». «David, eso no...» «Eso es exactamente lo que pasó. Jessica quería matarme por el seguro. Y tú lo impediste.
Nuestro hijo crecerá sabiendo que su abuela es una heroína real. Al quedarme dormida esa noche, pensé en la transformación que había vivido. Jessica trató de reducirme a una billetera con patas, de eliminarme cuando dejé de ser útil. Pero eligió a la viuda equivocada. Confundió mi amabilidad con debilidad, mi generosidad con estupidez y mi paciencia con cobardía. Jessica construyó su imperio criminal explotando a mujeres como yo. Mayores, solas, necesitadas de afecto. Pero su mayor error fue asumir que por haber estado callada durante 64 años, era débil.